Aquí está. Listo. Ok, ahora, ¿cómo se ve la pantalla? Perfecto. Ya se ve bien. Excelente, mis amados hermanos. Excelente. Solo un momentito. Ahí está. ¿Se sigue viendo bien la pantalla sin ningún tipo de problema? Sí, señor, perfecto. Muy bien, Sí, hermanos. Van a perdonarme. Hace mucho tiempo, imagínense, de la pandemia, no utilizo el Zoom. No suelo utilizar mucho el Zoom, así que ya hoy acabamos de solventar la primera inconveniente, pero no será un obstáculo para que continuemos. Una vez más, como les decía, mis amados hermanos, este será la primera lección de un grupo de 7 lecciones que tendremos durante estos primeros 3 meses del año, 3 meses del año, o febrero, marzo y abril, que será el trimestre que cubriremos a través de este programa de capacitación. Antes de que entremos de a lleno en la clase de hoy, quisiera leerles esta frase que recién leía de un libro escrito por el autor Walter Kaiser. Y el autor Walter Kaiser, hablando acerca de la importancia de la enseñanza o de la predicación expositiva, él escribió lo siguiente: no todos los mensajes o cualquier tipo de predicación atravesarán las barreras de nuestra cultura anticristiana y posmoderna. Solamente la exposición diligente del texto bíblico bajo la poderosa mano del Espíritu Santo de Dios llenará el vacío de nuestros días. Cada uno de nosotros debería saber cómo interpretar correctamente no solamente nuestro tiempo, sino más especialmente la palabra de Dios. El expositor bíblico, el maestro bíblico, debe conocer tanto el idioma de nuestros días como el idioma de las escrituras. Y amados hermanos míos, no puedo estar más de acuerdo con el doctor Walter Kaiser. La realidad es que vivimos tiempos muy, pero muy difíciles. La iglesia está atravesando uno de los periodos más complejos y difíciles de toda su historia. Este es un tiempo donde abiertamente se ha relativizado la autoridad suprema de la palabra de Dios. Entonces, hoy más que nunca es imprescindible que como iglesia levantemos el estandarte de la sola escritura y ante las muchas filosofías y cuestiones que inundan nuestros días, nosotros sepamos mantener en alto la autoridad suprema de la palabra de Dios. ¿Y cómo es que podemos levantar en alto la autoridad suprema de la palabra de Dios? Pues precisamente respetando uno de los medios sagrados que Dios ha dejado para la iglesia, y es la predicación y es la enseñanza de su palabra, donde demostramos que realmente nos sometemos y entendemos y confesamos y estamos arraigados a la autoridad de la palabra de Dios, pero precisamente cuando la tomamos en serio en nuestras enseñanzas, cuando las tomamos en serio en nuestras predicaciones. Un predicador o un maestro expositivo o un maestro de la palabra de Dios no demuestra respeto y sumisión a la autoridad plena de la palabra de Dios cuando no le da la importancia que lleva la predicación de la palabra de Dios. Pero hermanos míos, sé que esto no es un problema solamente de Honduras, sé que también esto es un problema de Colombia. Tristemente, muchas iglesias en nuestros días no le dan el valor que ocupa la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios en nuestros días. Y doy gracias a Dios porque si ustedes están aquí en esta reunión, es porque al igual que yo, ustedes también aman la palabra de Dios. Pero no solamente aman la palabra de Dios, estoy plenamente convencido de que también es su convencimiento en la autoridad plena y en la suficiencia absoluta de la palabra de Dios. Entonces, porque usted ama y porque usted confía y se somete y
clama la autoridad plena de la palabra de Dios es que existe este programa de capacitación. Necesitamos, mis amados hermanos, profundizar en el método de Dios para enseñar la palabra de Dios. Probablemente ustedes digan, bueno, ¿y por qué el método de Dios? Porque estoy seguro que al igual que yo, ustedes también conocen muchos métodos, o muchas formas, o muchas maneras de enseñar, o muchas técnicas de enseñar. Sin embargo, en este programa de capacitación no vamos a profundizar en las muchas técnicas que existen o en los muchos métodos que existen. Hermanos, vamos a profundizar en el método de Dios, en la forma de Dios, en la metodología de Dios, en el plan de Dios para la iglesia a través de la enseñanza fiel de su palabra. Y ese es el objetivo de este programa de capacitación. Ofrecerles a ustedes, mis amados hermanos, las herramientas necesarias para enseñar la palabra de Dios de acuerdo al método de Dios. Y ustedes más adelante se van a dar cuenta por qué hacemos alusión al método de Dios. Porque precisamente de eso trata la enseñanza expositiva. Alguien expresó alguna vez que la predicación expositiva no es un método de predicación, sino un llamado a la precisión bíblica. Y eso es lo que vamos a hacer, hermano. Aprender a grosso modo, muy brevemente, lo que significa enseñar de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Y eso es lo que vamos a estar haciendo durante estas semanas, durante esta semana. Ahora, quiero que debatamos un poquito, quiero que conversemos un poquito. Antes de entrar en la lección de hoy, traigo algunas preguntas que quizás les va. Quiero saber cómo, quiero indagar un poco de información de parte de ustedes. Y la primera pregunta que quiero hacer, y obviamente, como esta dinámica así lo llama, preguntas para reflexión grupal. Hermanos, quiero escuchar a dos, tres, cuatro de ustedes. Este es el momento, usted solo abre su micrófono y usted responde. ¿Ok? Tengo dos preguntas que hacerle, pero quiero comenzar con la primera. Y la primera pregunta que quiero hacerle, mis amados hermanos, es, ¿cuál es la diferencia entre, o cuál cree usted que sea la diferencia entre enseñanza expositiva y predicación expositiva? Repito la pregunta. Y hermanos, esta es una pregunta abierta para todo el que desee participar. ¿Cuál es la diferencia entre enseñanza expositiva y predicación expositiva? ¿Quién quiere ser el primero en participar? Vamos a ver. Obviamente que no sea el pastor Jorge. No queremos escuchar al pastor Jorge. Pero si alguno de ustedes quisiera participar, vamos a ver. Eh, Mi eh, hermano, creo que mi hermano Rodrigo es el primero. oh, a O ver. Freddy, ¿cuál de los dos? Bueno, Freddy, pues enseñanza expositiva, pues podríamos ver qué es lo que ¿Cuál es la el diferencia entre enseñanza el hermano expositiva Leo nos y está dando predicación ahorita. Es una expositiva? enseñanza y la predicación, pues ya sería cuando ya se hace desde un púlpito, desde ahí hacia la congregación. Ese sería como lo que yo podía como entender. Ok, la predicación es lo que se hace desde el púlpito a la congregación y la enseñanza, perdón que no le escuché muy bien, La enseñanza podría ser lo mi hermano que, Freddy, sí, lo que el pastor, lo que el hermano Leo, pues usted hoy nos está dando la clase. Es que creo que... Creo que hay dos personas hablando al mismo ya, tiempo. ahora ya entiendo, ya entiendo. La enseñanza tiene que ser algo más como una, una, una enseñanza así utilizando este tipo de metodología donde tenemos un profesor y un grupo de estudiantes. Es eso el púlpito.
Ahora, eh, eh, una pregunta, mi hermano Freddy. ¿Puede haber enseñanza desde el púlpito? Sí, sí, claro, también, también. ¿O alguien que... Ah, ok, ok, muy bien. Quiero que estemos claros ahí. Enseñanza, hermano, tiene, tiene que ver también con la, vamos a decir, es una diferencia entre enseñanza y predicaciones, la metodología. La predicación es un discurso directo, mientras que la enseñanza es una, vamos a decir, es una clase, es una, vamos a llamarla una clase donde utilizamos técnicas pedagógicas, algo más o menos así. Pero alguien más, ¿cuál es la diferencia entre enseñanza expositiva y predicación expositiva? Creo que mi hermano David va a participar. Bueno, sí, pues realmente la predicación es un poquito diferente a la enseñanza. ¿Ok? Predicación normalmente tiene que ver con un mensaje bastante resumido, Ujú. así como lo hacían los profetas, ¿no? Como Jonás, ¿no? Y aquí a 40 días Nínive será destruida, un mensaje pues corto, resumido, que se está esperando una respuesta como inmediata de parte del pueblo. Y pues la enseñanza es más como un mensaje que está como dando esto de manera como sistemática, las verdades, pues no como un mensaje así como específico, como es lo que es la predicación. Pero sí, se relaciona bastante porque la predicación también es enseñanza y la enseñanza también es enseñanza, ¿sí? O sea, hay bastante enseñanza de parte y parte, se está recibiendo instrucción, pero es como más o menos lo que hacía, por ejemplo, los profetas cuando Ok, iban y predicaban, ¿no? Un mensaje específico. Y ya, por ejemplo, la diferencia sería cuando ya, por ejemplo, Jesús predica el Sermón del Monte de una manera, pues, que en este caso, pues, como sistematizada, ¿no? Las verdades de una manera sistematizada. Creo que es como más o menos así como muy, la diferencia. Una línea muy como bien. delgadita, delgadita ahí en esas dos. Ahí está el hermano Juan Manuel Azaria. Excelente. Me gustó la manera en que mi hermano David ilustró la diferencia entre predicación y enseñanza. Muy bien. Eh, mi hermano, el que levantó la mano, mi hermano, Juan, su nombre, por favor. Juan Manuel. Hola, Leo. Manuel, mi Eh, hermano Manuel. Excelente, mi Juan, hermano Manuel. Juan. A ver, yo creo que la predicación está limitada para un pastor que es la cabeza de la iglesia y creo que la enseñanza, pues, debe, hay más personas que pueden dar enseñanza siempre y cuando estén, digamos, preparados para enseñar, pero no todo el mundo está capacitado ni, por decirlo así, ordenado a pararse en el púlpito a predicar. Eso está reservado, digamos, que pues a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? El pastor y pues a los ancianos, y los ancianos son pastores también. Ok, mi hermano Manuel se nos adelantó a la segunda pregunta, pero antes de pasar a la segunda pregunta, solo permítame por cuestiones de tiempo ayudarles a entender algunas de las diferencias. Obviamente tengo muchas diferencias. Lo primero que quiero resaltar son las similitudes. Como bien decía mi hermano David, entre la enseñanza y la predicación expositiva hay una línea muy delgada, muy delgada. ¿Cuál es la línea delgada, hermanos? En que tanto la enseñanza como la predicación expositiva, número uno, tienen la misma fuente, tienen la misma fuente. Ambas proceden de la misma fuente. Hermano, no es lo mismo decir enseñanza que enseñanza expositiva. La palabra expositiva tiene serias implicaciones en nuestro entendimiento del tipo de enseñanza. Obviamente, yo sé que no es objetivo de este programa y más por el tiempo que tenemos reducido, pero ojalá tuviésemos tiempo para explicar los diferentes tipos de predicación.
Y yo estoy seguro que ustedes lo han escuchado. Sabemos que existen, por ejemplo, la predicación textual, la predicación temática, la predicación teológica, la predicación biográfica, histórica, científica. Existen diferentes tipos de predicaciones. Sin embargo, cuando nosotros llamamos predicación expositiva, estamos haciendo un contraste bien enfático, porque la predicación expositiva, tanto la predicación expositiva como la enseñanza expositiva, tienen su fuente única en el texto bíblico. Y ustedes van a decir, bueno, los demás tipos de predicaciones también. Ok, habría que analizarlo. Habría que analizarlo. Pero la primera similitud entre la enseñanza y la predicación expositiva es que procede de la misma fuente, la palabra de Dios. La segunda similitud que tiene la enseñanza y la predicación expositiva es el método. El método. Tanto en la enseñanza como en la predicación expositiva utilizamos el mismo método. ¿Y cuál es el mismo método? El método inductivo de estudio bíblico. Hermanos, eso es lo que marca la diferencia entre la enseñanza expositiva y cualquier otro tipo de enseñanza. Toda enseñanza cuya fuente no provenga de la palabra de Dios y cuyo método de extracción para extraer, vale la redundancia, el contenido de la enseñanza que no sea el método inductivo, hermanos, no puede ser catalogada como una enseñanza correcta. El tipo de enseñanza que resalta y enfatiza la autoridad de la palabra de Dios como nuestra única fuente y el método inductivo o la exégesis correcta como el método de extracción para entender el significado del texto. Si nuestra enseñanza, número uno, no procede de la escritura, bajo el método inductivo, hermanos, no es enseñanza expositiva. ¿Ok? Podemos ponerle a eso cualquier otro tipo de nombre, pero no es enseñanza expositiva. Ahora, las principales diferencias entre enseñanza y predicación. Bueno, la primera diferencia es el tipo de, vamos a llamarle, como decía hace un ratito, la metodología. Por ejemplo, la predicación es una exposición pública unilateral de parte del predicador hacia la audiencia, mientras que la enseñanza es una disertación que busca retroalimentación. El predicador predica solo para ser escuchado, pero no espera que le respondan, mientras que el maestro sí, el maestro busca una interacción. La predicación busca trabajar con las emociones y con el corazón de los oyentes, mientras que la enseñanza busca producir una mayor acumulación de conocimiento, pero básicamente esas son las similitudes y diferencias principales. Sin embargo, sé que mi hermano David quiere preguntar algo, pero solo permíteme hacer la otra pregunta, David, y avanzar un poquito por el asunto del tiempo. La otra pregunta que quiero hacerles es, ¿quiénes creen ustedes que pueden desarrollar el ministerio de enseñanza en la iglesia? ¿Solo hombres o hombres y mujeres? ¿Quiénes creen ustedes que pueden desarrollar el ministerio de enseñanza en la iglesia? ¿Solo hombres o hombres y mujeres? ¿Quién quisiera participar? Vamos a ver. En Todos, otras palabras, ¿quiénes todos. pueden enseñar en la iglesia? ¿Solo hombres o hombres y mujeres? Eh, todos, Hermano, el pastoreo obviamente, sabemos que Dios lo estableció para no los vamos a hombres, levantar la pero mano. todos debemos enseñar, ¿sí? Todos debemos enseñar realmente. Nadie se escapa de enseñar y siempre estaremos enseñando realmente. Ya Ujú. a nuestros hijos, a otro hermano, bueno, realmente todos debemos prepararnos para enseñar. El punto es que lo hagamos bien, como estamos viendo la clase. Muy bien, excelente. Creo que mi hermano Luis Eduardo iba a participar. Vamos a ver, mi hermano Luis Eduardo.
Sí, mi hermano, gracias. Pero no, iba a decir exactamente lo mismo. O sea, todos los que tengan el llamado del Señor, que tengan el don del Señor, lo pueden hacer. Siempre Muy apegado bien, a la palabra. muy bien, excelente. Mi hermano Zenit, creo que es Zenit Machado. Hermana Zenit. Ah, mi hermana Zenit, disculpe, mi hermanita linda, es que no te veo. No, tranquilo, no se preocupe. Yo pienso que hombres y mujeres, obviamente las mujeres trabajando con las damas y también con ministerio de niños, jovencitos. Ex- Excelente. Hermanos, ustedes van a pensar, bueno, ¿y por qué Leo hace estas preguntas? ¿Será que Leo es un chismoso? No, hermanos, no soy un chismoso, solo quiero saber que estemos en la misma página. ¿Y saben qué? Me da tremenda alegría saber que estamos en la misma página, que no voy a enseñar nada que sea raro o extraño para ustedes. Sin embargo, permíteme solo por un momento decir algo. En cuanto a la enseñanza, la enseñanza expositiva, todo creyente, todo creyente llamado por Dios a este sagrado ministerio puede hacerlo, independientemente si es hombre o mujer. No importa si eres hombre o mujer, si Dios te ha llamado a desarrollar o a edificar, usted puede hacerlo. Claro está, aquí viene la excepción. En el caso de las mujeres, como bien decía nuestra hermanita Sení, pueden enseñar en la iglesia, sí, pero a damas, a niños y a jóvenes, tal como enseña la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pablo a Tito. Sin embargo, enseñar directamente desde el púlpito a hombres, esto solo está restringido sabiamente para hombres dotados por el Señor, llamados por el Señor al ministerio pastoral. Sin embargo, solo permíteme añadir algo más. Hace un ratito, mi hermanito Juan decía que la predicación solo es exclusiva para pastores. Mi hermanito Juan, la predicación también puede ser impartida por mujeres, pero no como pastoras y no desde el púlpito en el servicio de adoración del domingo en la mañana. Así como tenemos maestras que son maestras expositivas, también podemos tener predicadoras expositivas, pero no pastoras. Por ejemplo, la hermanita Adriana no es pastora, pero ella puede ser tanto maestra expositiva como una predicadora expositiva. Puede ser maestra si aplica la metodología de interacción con sus niños o con las damas de su iglesia o con el grupo de jóvenes. O puede ser predicadora expositiva si lo que busca simplemente es exponer el texto de manera unilateral sin buscar interacción. Hermanos, esa es la diferencia. Por eso es que hice primero la primera pregunta de la diferencia entre predicación y enseñanza y luego quiénes pueden ejercerlo. La enseñanza en plena comunión en su iglesia local, hombre y mujer. Solo que la predicación desde el púlpito, el domingo en la mañana, en el culto, en el servicio de oración, está restringida sabiamente al ministerio pastoral. ¿Estamos todos claros, hermanitos? Ok, ahora sí, entremos de lleno en la enseñanza del día de hoy. La enseñanza del día de hoy. Como ya les decía, mis amados hermanos, esta es la primera lección y por cuestiones de tiempo creo que solo vamos
Vamos a meternos simplemente a comenzarla y quizás le daremos continuidad el próximo, en la próxima lección. El nombre de esta lección, hermanos, es Los fundamentos bíblicos de la enseñanza expositiva. Permítanme solo, hermanos, adelantarles que la primera y la segunda lección solo serán fundamentos, fundamentos. Y a partir de la tercera lección hasta la séptima lección será el método inductivo. Necesitamos establecer este método inductivo o edificar este método inductivo sobre la base de un fundamento bíblico. Necesitamos entender primeramente lo que es la enseñanza expositiva, el carácter del maestro expositivo, que será la segunda lección, para luego entrar en el método del maestro expositivo. ¿Ok? Primero, el fundamento bíblico. La segunda lección, que es la próxima, el carácter del maestro expositivo. Y a partir de la tercera lección en adelante, el método del maestro expositivo. Eso es lo que veremos durante este programa. Los tres temas que quería tocar hoy era, primero, número uno, el concepto bíblico de enseñanza expositiva. ¿De dónde viene esto? Esto no es algo que nos hemos inventado, no es algo que se me ha ocurrido, no es algo que yo he ingeniado por mí mismo. Como yo les decía, este es el método de Dios que lo encontramos en su palabra. El segundo tema es la demanda bíblica de enseñanza expositiva. ¿Por qué debemos enseñar? Porque obviamente es una exigencia de Dios, es una exhortación de Dios para su pueblo. Y en tercer lugar, las evidencias bíblicas de enseñanza expositiva. ¿Cuáles son las evidencias que encontramos en la propia palabra de Dios acerca de este tipo de enseñanza? Pues, comencemos en primer lugar por entender el concepto bíblico de enseñanza expositiva. ¿De dónde viene la enseñanza expositiva? Pero antes de entrar aquí, hermanitos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no hayan entendido hasta el momento, algo en lo que deseen, estén inquietos, o simplemente avanzamos y al final hacemos las preguntas? Mi hermano David, excelente. Venga, hermanito, haga todas las preguntas que quiera. Hermano, solo quería que si pudieras explicar un poquito lo que es método inductivo, porque creo que algunos de pronto no saben qué significa eso, con qué se come. Ok, me parece muy bien. Mira, el método inductivo, hermanos, es un método de extracción de la Biblia, o lo que vamos a llamar método inductivo simplemente es el método de la exégesis bíblica. Vamos a aprender a partir de la tercera lección cómo extraer, eso es lo que llamamos exégesis, cómo extraer el significado del texto. ¿Ok? ¿Cómo extraer el significado del texto? Para extraer el significado del texto necesitamos aplicar ciertos pasos, ¿ok? Etapas que nos permitirán entender o tener un mejor entendimiento o comprensión del significado del texto. Hermanos, si no extraemos correctamente el significado del texto, ¿qué es lo que vamos a enseñar? ¿Ok? Entonces yo necesito, si hay algo que vamos a hacer en en este programa de capacitación, es eso, porque eso es lo que vamos a enseñar. No podemos llevar a nuestras iglesias, a los hombres o a las mujeres o a los jóvenes o a los niños otro mensaje que no provenga de la propia palabra de Dios. Entonces, el método inductivo nos asegura, claro, si lo aplicamos bien, que lo que estamos enseñando es lo que el texto dice. Entonces, el método inductivo tiene que ver con la aplicación de los principios exegéticos para extraer el significado del texto. Es a eso a lo que me refiero. Pero eso lo vamos a ver a partir de la tercera lección. Por ahora, concentrémonos en entender los fundamentos bíblicos de la enseñanza y en la lección siguiente vamos a conocer
¿cuál debería ser el carácter? ¿Cuál debería ser las cualidades que deben caracterizar a un maestro expositivo? ¿Ok? Ok, regresemos entonces a la... ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok, regresemos entonces a nuestra diapositiva. El concepto bíblico de enseñanza expositiva. Bueno, este término enseñar procede del vocablo griego didasco, didasco, y fue utilizado unas 95 veces aproximadamente en el Nuevo Testamento. Este es un término bastante común en la literatura del Nuevo Testamento. Todos los escritores bíblicos estaban familiarizados con este término. Casi 2/3 de este término se encuentran en los evangelios y en el libro de Hechos, y solo 10 veces aparecen en los escritos del apóstol Pablo. Sin embargo, la mejor manera de entender esta palabra es, la palabra enseñar tiene que ver con instrucción, tiene que ver con adoctrinamiento, tiene que ver con compartir enseñanza, con transmitir enseñanza. Eso es básicamente lo que significa. En otras palabras, enseñar tiene que ver con comunicar ideas, conocimiento o doctrina. De eso se trata, de eso se trata. Entonces, cuando hablamos de enseñanza expositiva, estamos haciendo referencia a compartir doctrinas bíblicas que son extraídas de la palabra de Dios. Básicamente ese es el concepto de enseñanza expositiva. Es instruir a nuestra audiencia, ya sea la iglesia o los hombres o las mujeres o los niños, instruir a nuestra audiencia con doctrinas bíblicas extraídas de la palabra de Dios. Eso es enseñanza expositiva, enseñanza expositiva. Ahora, ¿cómo fue utilizado este término en el Nuevo Testamento? Pues de muchas maneras. Lo vemos tanto en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo como a través del ministerio de los apóstoles. Hay diversas maneras en las que este término fue utilizado. Incluso tenemos varias, pudiéramos decirle, varias ramificaciones de este término griego didasco. Tenemos el término didascalein, o tenemos el término, no me voy a poner a hablarles aquí en griego, que no quiero evitar ese tipo de terminología. Basta simplemente decir que este fue un término muy común y que tiene diferentes usos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesús enseñaba, la gente se admiraba de su doctrina, es decir, de su enseñanza, como vemos en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. ¿Por qué? Porque Él les enseñaba como alguien que tenía autoridad. Por ejemplo, en Juan capítulo 7, versículo 16, Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Hermanos, en otras palabras, este asunto de la enseñanza, como de la idea de transmitir doctrinas bíblicas, no es un asunto novedoso de nuestros días. Eso es parte de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo durante su ministerio en la tierra. Después del Pentecostés, vemos, por ejemplo, que los que se habían convertido, los que habían sido incluidos o añadidos a la iglesia, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, como vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. La enseñanza expositiva no es un asunto del siglo XXI o del siglo XX. Esto es el método de Dios para el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Estamos llamados a profundizar en la enseñanza o en la doctrina cristiana a través de la correcta exégesis. Por ejemplo, el apóstol Pablo, exhortando al joven pastor Tito, en Tito capítulo 2, versículo 1, él dice que los pastores deben esforzarse en hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero en cuanto a ti, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina, lo que está de acuerdo con la sana enseñanza.
Hermanos, una vez más, y eso es lo que quiero dejar bien en claro con este punto. El término enseñanza, la enseñanza no es el concepto de enseñanza expositiva, no es un concepto contemporáneo. Este es un concepto antiguo. Este es el método de Dios para el pueblo de Dios, para que aprendan y vivan conforme a la palabra de Dios. Fue el método utilizado por Moisés, por los profetas, por Cristo, por los apóstoles y por la iglesia a lo largo de la historia. No nos estamos inventando nada. Simplemente en nuestro programa de capacitación lo que estamos aprendiendo es cómo aplicar en nuestras iglesias lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó y lo que los apóstoles enseñaron y lo que la iglesia creía. Simplemente eso es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, una vez más, ¿qué es enseñanza expositiva? El concepto bíblico es que la enseñanza expositiva es la transmisión de doctrinas bíblicas que son extraídas de la palabra de Dios. Eso es enseñanza expositiva. La transmisión de doctrinas bíblicas extraídas de la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo? Muy bien. Pasemos entonces al segundo asunto que quisiera que viéramos en la noche de hoy, y es la demanda bíblica de enseñanza expositiva. Quizás alguno de ustedes pudiese pensar, ok, esto es lo que nuestro Señor Jesucristo hacía, esto era lo que los apóstoles enseñaban, esto era en lo que la iglesia primitiva creía, pero ¿por qué yo debo hacerlo? ¿Por qué yo debo hacerlo? ¿Por qué se espera que yo haga, que yo enseñe de esta manera? ¿Por qué debo yo profundizar en conocer? ¿Por qué debo yo preocuparme por conocer las herramientas para enseñar de manera expositiva en la actualidad? Bueno, porque la enseñanza de las escrituras es una demanda divina que encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cada vez que cuanto más escudriñamos la palabra de Dios, más vemos el deseo de Dios de que su palabra sea enseñada, de que sus doctrinas sean enseñadas, transmitidas. Entonces, cuando nosotros hablamos de enseñanza expositiva, por eso es que les decía al principio, la predicación expositiva no es un método de precisión, no es un método de predicación, sino un mandato de precisión. La palabra de Dios nos exhorta a enseñar sus doctrinas, pero nos exhorta a enseñar sus doctrinas de una manera correcta. No basta simplemente con enseñar la palabra de Dios. Necesitamos asegurarnos que lo estamos haciendo de la manera correcta, porque esa es la demanda de Dios. Esa es la demanda de Dios. Hermanos, esta es una demanda en primer lugar encargada a los pastores, y vamos a llamar pastores varones. Varones. Yo sé que ustedes, al igual que yo, no creemos en el pastorado femenil, o no creemos que existan tal cosa como pastoras. Pero la enseñanza expositiva es una demanda encargada por Dios tanto a pastores como a líderes cristianos. La enseñanza expositiva no solamente es una tarea de los pastores, también es una demanda de Dios para todo líder que ejerce un rol de servicio dentro de la iglesia. Si usted ha sido llamado por Dios para servir a su iglesia en la edificación de su iglesia, usted debe conocer cómo enseñar la palabra de Dios, a menos que Dios no lo esté llamando especialmente o puntualmente a la enseñanza. Pero si usted ha sido llamado por Dios para enseñar, usted debería aprender cómo hacerlo correctamente. Al final de cuentas, mis amados hermanos, todo creyente es un teólogo. Todo creyente debería saber
cómo articular o cómo enseñar la doctrina cristiana, independientemente si eres un pastor o un líder de la iglesia o un creyente nominal. Todo creyente salvado en Jesucristo debería saber predicar, debería saber enseñar, debería saber por lo menos explicar lo que la palabra de Dios dice. Claro, quizás no a un nivel de erudición o no a un nivel, vamos a llamarle un nivel académico, pero sí deberías por lo menos preocuparte por saber cómo explicar la palabra de Dios a aquel que demande razón alguna de tu fe. Es decir, si tú eres un creyente nominal o eres un líder o eres un pastor, tu preocupación principal debería ser aprender cómo enseñar la palabra de Dios de manera correcta. Sin embargo, no solamente deberías aprender a enseñar la palabra de Dios por tu servicio a la iglesia, sino también por tu ministerio como padre o como madre. El, el llamado a enseñar no es exclusivamente de la iglesia, ni es un asunto exclusivamente eclesiástico, o no queda reducido únicamente a las cuatro paredes de la iglesia. La enseñanza bíblica correcta también debería ser un asunto del hogar cristiano. Veo que mi hermano Juan Leo nos... Sí, qué Mi pena, hermanito Juan, Leo, tenía ¿alguna una pregunta? pregunta. Sí, señor, ¿me escuchan? Sí, hermanito, perfecto. Tenía una pregunta. ¿Hay alguna diferencia grande entre estudiar la palabra y la enseñanza? O sea, estaba yo pensando cuando usted decía la importancia de enseñarla y que todos debemos enseñarla en la casa, pero aún así si yo viviese pues solo, pongámoslo así, creo que es mi responsabilidad también estudiarla de una manera correcta y si no conozco pues los métodos, voy a estar de pronto errando en la manera en que estudio que me puede llevar a malinterpretaciones, ¿no? Mi hermano, has tocado un punto excelentísimo. Pudiéramos decir un punto medular. Porque cualquiera de los que está aquí presente pudiera decir, bueno, pero si yo no soy pastor, o yo no soy líder, o yo no tengo ningún ministerio en la iglesia, pues entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿De qué me sirve a mí aprender el método inductivo si al final yo no estoy ejerciendo ningún ministerio en la iglesia? Pues tal como estamos viendo, hermano, en primer lugar, la demanda de enseñar es una demanda tanto para pastores varones como para líderes. ¿Ok? Partimos de esa premisa. Si usted es un pastor o usted es un líder de la iglesia, hombre o mujer, no importa su sexo, si es líder, si es pastor, varón, usted debe aprender cómo enseñar correctamente la palabra de Dios, porque usted está ejerciendo un ministerio de servicio en la iglesia. Pero si usted está en este programa de capacitación y usted no es pastor o un líder que enseña a la iglesia, no piense que usted no necesita aprender cómo enseñar, porque usted necesita aprender cómo enseñar la palabra de Dios a usted mismo en primer lugar, a su esposa, a sus hijos, a su familia en el hogar, incluso a los no cristianos. Hermanos, ¿cómo vamos a evangelizar a los perdidos si no sabemos enseñarles correctamente lo que la palabra de Dios dice? Por eso es que tenemos tantos malos convertidos o tanta gente que se cree ser cristiana cuando en verdad no lo son, simplemente porque lo han engañado o porque no han sabido explicarle correctamente lo que la palabra de Dios enseña. Incluso para cumplir nuestra meta como evangelista, la gran comisión, que es el tercer punto que vamos a ver. Recuerden, nuestro Señor Jesucristo dijo, id y haced discípulos, bautizándolos, ¿y qué más?
¿Y qué Enseñándoles. más? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y Enseñándoles. qué más? Enseñándoles. Entonces, hermanos, aún para cumplir nuestro llamado de la gran comisión necesitamos aprender cómo enseñar. Entonces, este es un asunto que debe preocupar a todos los cristianos, independientemente si eres pastor, si eres un líder o si eres un cristiano común y corriente. Necesitas aprender cómo estudiar la palabra de Dios para enseñar la palabra de Dios a tu iglesia, a tu familia o a los incrédulos, donde quiera que te encuentres. Aún cuando tú seas la única persona que vive en tu casa. Hermanos, no leemos la Biblia simplemente para cumplir un plan anual de lectura. Deberíamos leer las escrituras para entender el significado de las escrituras. Pero ¿cómo vamos a entender el significado de las escrituras si no sabemos cómo extraerlo? Pues por eso la importancia de la enseñanza expositiva. No es la lectura del plan diario, como algunos hacen. No es la lectura de un método devocional. Es la enseñanza de la palabra de Dios, hablándote a ti y luego a través de ti a los demás, ya sea a tu iglesia o a tu ministerio o a los incrédulos. Pero necesitamos saber cómo extraer de la palabra de Dios lo que la palabra de Dios dice para enseñar la palabra de Dios. Entonces, si estás en esta clase no es solamente para pastores, o este programa de capacitación no es solamente para líderes, este es un programa de capacitación para todos los cristianos. Si eres un padre, necesitas saber cómo enseñarle la palabra de Dios a tus hijos. Efesios capítulo 6, versículo 4. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 4? ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 4? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la amonestación y disciplina del Señor. Por eso es que a veces encontramos a muchos padres que dicen, pero si es que yo no sé qué decirle a este muchacho. Por eso necesitas aprender cómo extraer el significado de la palabra. Si quieres cumplir tu rol como un padre que instruye a su hijo en la disciplina y en la amonestación del Señor, necesitas saber cómo extraer el significado de las escrituras. Por eso es que en el libro de Proverbios encontramos, ¿cuántos proverbios encontramos? ¿Cuántas veces se les llama a los hijos seguir la instrucción de sus padres? O la instrucción de la madre. Hijo, no deseches la instrucción de tu madre. Pero madres que están aquí, ¿cómo van a dar instrucción a sus hijos si no saben cómo extraer el significado del texto? Entonces, ¿se dan cuenta por qué necesitamos un programa como este? Hermanos, en primer lugar, porque este es el método de Dios. Es el deseo de Dios que la iglesia transmita las doctrinas bíblicas extraídas de la palabra de Dios. Entonces, ese es en primer lugar, necesitamos este programa porque este es el método de Dios. Y en segundo lugar, porque todo creyente, ya sea pastor, ya sea líder o ya sea un cristiano nominal, necesita aprender a extraer el significado de las escrituras. Hermanos, lo que les he dado hasta aquí es la justificación de por qué necesitamos esta clase. ¿Cuál es el fundamento para arrancar con este programa? Usted necesita aprender a estudiar la palabra de Dios. Ya no más para cumplir un programa, sino para transmitirla a otros, a sus hermanos en la iglesia, a sus familiares en la casa o a cualquier incrédulo que se encuentre en la calle para compartir el evangelio. Ahorita estamos aprendiendo enseñanza expositiva, pero sería bueno que el día de mañana aprendamos a hacer evangelismo expositivo. No evangelismo explosivo como hacen algunos, sino evangelismo expositivo.
evangelizar a los perdidos, explicándoles lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, si hay algo que vamos a ver durante estos 3 meses, es que nada tiene sentido para nosotros lejos de la palabra de Dios. Todo lo que tú busques transmitir fuera de la palabra de Dios no tiene sentido. ¿Y sabe qué? No edificará a tu iglesia ni a tu familia. Necesitamos estar plenamente convencidos de la autoridad y la suficiencia de la palabra de Dios para la edificación de nuestras iglesias y para la edificación de nuestras familias. Necesitamos ser iglesias y familias que se paran firme en la palabra de Dios y dice, así dice el Señor. Así dice el Señor. Pero jamás podemos hacer eso si no sabemos cómo extraer el verdadero significado de las escrituras. De las escrituras. Entonces, las 2 razones para estar en este programa. Número 1, porque este es el método de Dios. Y número 2, porque todo líder, todo pastor, líder o cristiano común y corriente necesita aprender a extraer el significado del texto. Muy bien, pasemos entonces rápidamente al tercer asunto y creo que es muy probable que esto lo dejemos de tarea. Simplemente es como las evidencias que encontramos en la palabra de Dios en cuanto a la manera en la que debemos hacerlo. ¿Por qué debemos enseñar? ¿Por qué debemos enseñar? Bueno, solo tengo 3 minutos para terminar. Tengo 3 minutos para terminar, pero hermanos, si no logramos completar todo este tercer asunto, no se preocupen. En el grupo de WhatsApp hemos compartido lo que le llamamos el cuaderno de estudiantes. Entonces, este tercer punto ustedes le pueden echar una pequeña ojeada para que ustedes simplemente vean a qué estoy haciendo referencia con las evidencias bíblicas. ¿Okay? Las evidencias bíblicas. De hecho, yo creo que esta pudiera ser nuestra primera tarea. Esta pudiera ser nuestra primera tarea. Les dejo de tarea que leamos ese tercer asunto para la próxima lección y dejar 2 minutos para responder cualquier pregunta. Cualquier pregunta. ¿Ok? Soy todos oídos para ustedes, mis amados hermanos. Una vez más, solo en un minuto les resumo. Las evidencias bíblicas tienen que ver con tanto el argumento de Dios en su palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para enseñar de esta manera, para enseñar, para transmitir doctrina, para enseñar, para dedicarnos a la enseñanza. ¿Por qué debemos enseñar? Porque la palabra de Dios nos manda a hacerlo y encontramos evidencias de que así se hacía tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Ok? He terminado, solo quiero dejar un minutito, queda un minuto para cualquier pregunta, hermanos. Cualquier pregunta. ¿Qué pregunta desean hacer? Algo que no hayan entendido,